Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Presidenta del Consejo Nacional Electoral envía nota a Mauricio Oliva y dice no avalará convocatoria a elecciones primarias en septiembre con mismo censo y cédula de identidad. Sectores políticos ven tras denuncia de Rixi Moncada una jugada política para impedir realización de elecciones internas y primarias, mientras otros creen que denuncia debe ser analizada. Instituto de Acceso a la Información Pública pide al gobierno respetar datos personales confidenciales y no usar la pandemia como pretexto para indagar en la vida de los ciudadanos. Sector financiero anuncia disponibilidad crediticia para incentivar la inversión en medio de la reapertura inteligente de la economía. Secretaría de Agricultura augura buena cosecha de maíz, frijoles y arroz gracias al invierno. Secretaría de Salud presenta mapa del avance del coronavirus a nivel nacional y avisora mayor ascenso en la curva de contagios, al tiempo que destaca que más de 500 trabajadores de la salud han sido infectados por la pandemia. Salud también advierte que se ha entrado a la fase 5 de la pandemia, en donde el sector más visible será el desborde de los hospitales en el país. Viceministro de Salud se traslada a Villanueva para supervisar el funcionamiento del centro de triaje y dotarlo de medicamentos. Autoridades del Seguro Social informan que disponen solo de 29 camas para pacientes con coronavirus y en las afueras de la institución los capitalinos hacen largas filas para poder hacerse una prueba PCR. Convertido en el ojo del huracán por la demanda de la pandemia y sus limitaciones, el Hospital El Tórax celebra la recuperación de uno de sus pacientes de coronavirus. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Este día se realizaron 1.097 pruebas PCR, encontrando 485 casos positivos de COVID-19, lo que totalizan 6.935 en todo el territorio nacional. Se reportaron 9 decesos, lo que suman 271. Se recuperaron 47 personas para un total de 787. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 9 de junio. Más adelante les tendremos la información sobre la separación del director del Hospital Escuela. Así es. Les daremos los detalles del por qué esta separación. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Los médicos del Seguro Social de la capital admiten que no recuerdan haber tenido una crisis como la actual derivada del COVID-19. Por más esfuerzos que se hagan en la adquisición de insumos y equipos, estos se quedan cortos ante la afluencia de pacientes enfermos por el virus que en la mayor parte de los casos llegan en la fase 2 o en un estado delicado. Con extremas medidas de bioseguridad, ingresan los pacientes positivos de COVID-19 al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que este martes aclaró que solo tiene 160 camas para pacientes COVID-19 y de esas 131 están ocupadas, dejando espacio para 29 nuevos pacientes, afirmó. En el área COVID de 160 que tenemos en este momento, están ocupadas 131 camas, ¿verdad? Entonces tenemos 29 camas todavía disponibles. Lo que pasa es que cuando le digo camas significa espacios, pero muchos pacientes están graves o en condiciones delicadas y esos están ubicados en otros espacios.
El seguro actualmente tiene 32 pacientes graves, 6 críticos y el resto estables. La situación es de crisis, advierte la presidenta de los médicos. Nuestra situación actual en el Seguro Social es una situación de crisis, de una crisis emergente. Nunca habíamos estado en una temporada en la que todos los pacientes nos llegan severamente afectados. La patología del COVID es una patología sumamente cruel que cuando afecta de gravedad a las personas necesita un cuidado profesional, un cuidado especializado y es una enfermedad que nos está arrebatando el corazón porque las necesidades tanto de infraestructura como de recursos humanos son grandes, las necesidades de insumos son grandes. La capacidad para cuidados intensivos ha superado su demanda, de tal manera que han habilitado otras salas que estaban destinadas a otras patologías. Se están habilitando nuevos espacios, pero ya estamos usando espacios que estaban inicialmente destinados para pacientes que no eran COVID, me explico, diabéticos, hipertensos y estas enfermedades que no son COVID, pero que todavía siguen ocurriendo. Y esos espacios se van a tener al final que utilizar para los pacientes que están demandando atención. En el Seguro Social han estado aperturando casi semanalmente áreas para darle atención a los pacientes y creo que es el único hospital que está ofreciendo espacios todavía, porque la Secretaría de Salud tengo entendida que todo está completamente ocupado por pacientes graves. La cantidad de insumos, se están tratando de suplirse los insumos. Nosotros entendemos y reconocemos que las necesidades son enormes y nuestro reto es dar la debida atención a los pacientes, la atención más adecuada, además de eso la atención humana y salir librados de esta infección el personal médico. El director asegura que en los últimos 3 días han tenido una avalancha de personas con necesidad de asistencia inmediata. Ha habido bastante gente entre sábado, domingo y ayer lunes. O sea, ahí estamos viendo que la avalancha ya se vino encima. En las áreas de emergencia se deja dispuesto oxígeno y así tenemos también oxígeno en torre hospitalaria. Tenemos alrededor de 157 puntos de oxígeno. El seguro habilitó 17 espacios en emergencia y adquirió 70 cilindros de oxígeno más sus debidos manómetros. Saber cuánto más vamos a tener, pero por lo menos con todo este movimiento que vamos a hacer, ese plan, aguantaríamos, si seguimos a este ritmo, hasta el sábado, domingo. Pero también tenemos otras áreas que vamos a empezar a desplazar. Esto va a ir progresivo, es que nosotros hemos ido así, de esa manera, de manera progresiva. Según las autoridades, cada semana ingresan 23 pacientes al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Actualmente el Instituto Hondureño de Seguridad Social ha habilitado la emergencia general para atender únicamente a los pacientes positivos por COVID-19. Sandy Gallardo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares, Miguel Mejía, está preocupado respecto a la situación actual del personal médico y de enfermería que está al frente de la pandemia por COVID-19, al asegurar que el sistema sanitario del país se ha resquebrajado y no da para más frente a la pandemia. De equipo, falta de material, falta de medicamentos, instalaciones que no son las correctas, no son las adecuadas para dar la atención. Ese es el diario vivir del trabajador de la salud que está enfrentando y que esto desgraciadamente también todas estas condiciones adversas lo exponen diariamente también a un contagio del COVID-19. Eso es crítico, ¿verdad? Nosotros somos los que salimos a buscar los casos. Nosotros como trabajadores sociales somos los que vamos casa a casa a buscar el caso y a buscar la familia, ¿verdad? La situación es crítica, sí es crítica, en este momento es muy crítica. Tanto Miguel Mejía como Yadira Roda señalaron que el COVID-19 ha venido a desnudar la realidad del sistema sanitario, que durante años se ha podido mejorar. Abogan por un robustecimiento del sistema, la no descentralización, la no privatización y tercerización de los servicios, mismos que han ocasionado un colapso que se evidencia a la hora de atender a la población. Sobre el Hospital San Felipe, el periodista Vicente Turcios está con su director Edwin Cruz.
Buenas noches, compañeros. A esta hora converso con el doctor Edwin Cruz, director del Hospital de Especialidades San Felipe. Le pregunto, doctor, ¿cómo está la situación de las salas COVID en este Hospital de Especialidades? Cupo para camas, oxígeno, una situación general. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina, a todos los televidentes. En estos momentos nosotros ya tenemos 87 pacientes de 100 camas. Todavía tenemos 13 cupos, no nos hemos desbordado, gracias a Dios. Ya hoy iniciamos con un grupo de médicos para volver la fatiga un poco menos cargada en las guardias. Apoyamos al Hospital Escuela con 15 ingresos, trasladamos 5 pacientes que estaban en las Clipper y ya con esto pues ya nosotros prácticamente tenemos 87% de 100 camas. Hemos estado gastando un promedio casi de 130, 140 cilindros diarios de oxígeno y gracias a Dios hasta el momento hemos tenido el apoyo de SINAGER con el ministro Rosales y esperamos ya para el día de mañana pues ya ir subiendo esas cantidades de cilindros de oxígeno, porque de los 87 pacientes que tenemos ingresados en este momento hay 67 que están con necesidad de oxígeno y pues estamos trabajando y pidiéndole a la población que por favor continúe siguiendo las indicaciones. Ya esa tormenta, ya esa pesadilla que esperábamos ya la tenemos acá. Sigamos las indicaciones, si no va a haber un momento que los hospitales públicos ya nos vamos a quedar sin cupo, los hospitales privados ya no tienen cupo. Por favor, sigamos las indicaciones. Son las indicaciones que justamente son puntuales en este momento, doctor, porque ya comenzamos ayer justamente a desconfinar, más salidas. Así es, igual si la persona sale, que por favor salga con su mascarilla, que se lave sus manos, que use gel, que utilice la distancia. Además de eso, es preocupante encontrar gente en las calles corriendo. Ahorita venía yo y me encontré gente corriendo en las carreteras sin mascarilla. Por favor, seamos conscientes. Este tipo de enfermedad no solo afecta a los ancianos, no afecta solo a las personas mayores. En los hospitales públicos tenemos personas jóvenes sintomáticas. No solo está afectando, no nos quedemos con esa idea que solo afecta a las personas mayores o los diabéticos mayores o los hipertensos. Está afectando a los jóvenes también. Entonces, por favor, todavía estamos a tiempo, sigamos luchando y esta es una manera. Igual, utilicemos las mascarillas. Muchas gracias, doctor. Edwin Cruz, director del Hospital de Especialidades San Felipe. Una actualización de cómo están las salas COVID-19 en este Hospital de Especialidades San Felipe. Renato, con usted. Las autoridades de salud presentaron este martes un nuevo diagnóstico de la situación del coronavirus a nivel nacional y proyectan con el retorno gradual de las actividades económicas un repunte de casos positivos en las ciudades de Tegucigalpa y en San Pedro Sula, ya que la curva sigue en ascenso y el sistema hospitalario entró a la fase 5, es decir, a la máxima capacidad de los hospitales y centros para atender las demandas sanitarias. En el presente informe de la caracterización del COVID-19, la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud indicó que con la reapertura económica, la curva epidemiológica de casos positivos en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula ascenderá dramáticamente una vez el 40% de la masa laboral salga a las calles. Vamos a tener el 22 de junio y que va a ir incrementándose hasta llegar al 16 de julio con una meseta de lo que es 27.904 casos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que debemos de ser responsables. Hemos sacado las proyecciones en base a los casos que teníamos 14 días, agrupando los municipios en cada zona, la densidad poblacional, el número de casos infectados y tomando en cuenta la población laboralmente activa, que es la que está saliendo. Mejía no descartó la posibilidad de que el retorno progresivo en las regiones 1 y 2 no sea del 20, sino del 10%, pues la curva también revela un ascenso significativo de casos. Hicimos un cálculo ya como una iniciativa de nosotros, si de verdad la población no se liberara un 20%, sino un 10%. Y los cálculos y las estimaciones que hicimos bajan un 50%. Entonces es muy probable que podamos volver a revisar con este modelo si de verdad deberíamos de liberar el 20% de las próximas poblaciones o hacer de nuevo
el nuevo cálculo para ver si de verdad con este 10% que se baja las posibilidades de un 50%. En el caso del comportamiento de la enfermedad hasta la semana epidemiológica número 23, revela que la curva epidemiológica continúa en ascenso y que el sistema de salud entra a fase 5, es decir, que alcanza la capacidad máxima en hospitales y centros de salud del país. Ya los hospitales importantes del país se encuentran rebasada su capacidad de atención hospitalaria y esto puede llegar al resto de los departamentos si no acatamos las medidas. Se informó además que los grupos más proclives a contraer el virus continúa siendo la población económicamente activa entre las edades de 20 a 59 años, 58% de los casos en hombres y 42% en mujeres. En el caso de las defunciones, 2 hombres pierden la vida en relación a una mujer, es decir, el 64% de las víctimas mortales son hombres y el 36% mujeres. La población entre las edades de 50 a 79 años es la más vulnerable. Salve su vida. Si el vecino no me quiere hablar o me quiere ver mal, ahí dejémoslo, me interesa mi vida. Por lo tanto, busquemos la atención médica de manera inmediata para evitar ese número de defunciones que va aumentando cada vez más. La unidad de vigilancia lamenta que a la fecha 583 trabajadores de la salud hayan sido afectados por el virus, que 69% de los casos sean mujeres y que los más afectados sean el personal de enfermería y los médicos de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Atlántida. Entre aplausos le dieron el alta médica a este paciente que superó el COVID-19, quien luego de varios días interno en el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax terminó su tratamiento superando esta enfermedad. Moisés de alta, un sobreviviente de COVID-19. Eso, Moisés. Muy agradecido con Dios y con todo el personal. Excelente atención. Que Dios les siga dando la fortaleza y la sabiduría para continuar esta gran labor. ¡Eso! El adulto mayor, Moisés, fue diagnosticado estable por los médicos que lo trataron, razón por la que hoy ya está en su casa, pero siempre debe seguir con las medidas de bioseguridad, afirmaron las autoridades. Bueno, nosotros también nos alegramos. Claro que sí. Nos ponemos felices, se lo digo con todo el corazón, sí, así es. Cuando hay pacientes que se recuperan del COVID-19. La misma emoción que experimentan ahí los médicos, las enfermeras, todos los trabajadores de la salud, sentimos se nosotros, experimentan en estos estudios de televisión también. Así que una vez más, el aplauso para Moisés y todos los hondureños que se están recuperando del COVID-19. Vamos a poner una vez más este video. Aquí el paciente Moisés de alta, un sobreviviente de COVID-19. Eso, Moisés. Aquí el paciente Moisés de alta, un sobreviviente de COVID-19. Y nuestra solidaridad también con todos los pacientes que siguen enfermos esperando recuperarse y con sus familias. Bueno, ahora vamos con el dengue. Otro problema. Autoridades de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud expresaron su preocupación al indicar que a la semana 23 ya se reporta un total de 13.512 casos acumulados por dengue y la región con más casos acumulados de dengue grave hasta la fecha es la región metropolitana del Distrito Central con más de 3.000 casos, 105 de ellos graves seguidos por Lloro y Cortés. Y esto es para ir viendo el número de casos de dengue grave de color rojo, que ustedes ven la línea de color rojo que va en una forma ascendente. Y esto nos preocupa, porque estos casos de dengue grave, un número de estos pueden llegar a fallecer. Por lo tanto, debemos de prestar atención. En esta situación también las regiones sanitarias se les ha dado instrucciones para que también le den importancia a la situación de dengue y no solamente estemos volcados con COVID-19.
Mejía indicó que hasta la fecha 9 personas fallecieron víctimas del dengue grave. Las personas fallecidas son de Cortés, especialmente de San Pedro Sula, y en su mayoría son mujeres en las edades de 4, 10 y 31 años, y en Puerto Cortés un hombre de 86 años. En tanto, en Francisco Morazán, el Distrito Central, reporta casos y también son mujeres en las edades de 5, 7 y 13 años. En tanto, se reporta el fallecimiento de un niño de 6 años en Alauca, El Paraíso. Por eso, con la información nacional, el gobierno y la empresa Prodilab suscriben un convenio mediante el cual esta última realizará en tiempo real las pruebas PCR para la detección del COVID-19. En la actualidad se hacen los ajustes a una moderna máquina que también realiza los exámenes para detectar el VIH. Es un convenio que llega en un momento oportuno, en el que Honduras necesita realizar el mayor número de pruebas PCR para diagnosticar el COVID-19. Una negociación que ha tomado un proceso cerca de 2 meses, pero que finalmente estamos ya listos, casi listos para poder dar el servicio a nivel nacional, tanto aquí en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. El instrumento tiene la capacidad de realizar el ensayo de carga viral de VIH. El equipo no realiza ningún cambio ni modificación, más lo que se le hace es la adaptación de la aplicación de la prueba, con todos los componentes necesarios en un software que va a determinar al final del proceso la presencia o la ausencia del virus en la muestra del paciente. Los técnicos trabajan desde hace una semana para adaptar la máquina que muy pronto estará al servicio de los hondureños. Más o menos 94 muestras cada 4 horas y media o 5, y se espera poder estar trabajando en horario 24/7, tanto aquí en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Esta máquina necesita al menos 3 personas que sigan un proceso ya establecido. Básicamente, en el primer proceso, para poder hacer la extracción del ARN en este caso. Posterior de eso, necesita hacer un master mix o una mezcla maestra que agrega todos los componentes necesarios para poder luego entonces desarrollar la amplificación, que es la detección final del virus ARN en la muestra del paciente. Este proceso vendrá a agilizar la mora de más de 600 pruebas que tiene el Laboratorio de Virología en cuanto a resultados de COVID-19. Sandy Gallardo, Telenoticias. Ya en unos minutos tendremos al director de Invest Honduras, Marco Bográn, con un llamado a la población. Hoy que, según nos informa, ha dado positivo con el COVID-19. Vamos a nuestra primera pausa comercial. También cuando regresemos, presidenta del Consejo Nacional Electoral afirma que no se prestará para hacer la convocatoria a las elecciones primarias si se utiliza el censo electoral vigente. Jetstereo anunció la reapertura de tiendas seleccionadas con altos protocolos de bioseguridad para garantizar la salud de sus colaboradores, clientes y sus familias. La reapertura de tiendas, con el fin de apoyar a dinamizar el renacer de las actividades del país, será mediante fases que permitan integrar paulatinamente a los colaboradores para poder atender a sus clientes, especialmente aquellos que necesitan equipos electrónicos y línea blanca para el hogar. En la primera fase, Jetstereo irá poniendo a disposición de sus clientes tiendas seleccionadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Comayagua, Puerto Cortés y El Progreso, mismas en las que se atenderá en horario especial a partir de las 9 de la mañana. Adicionalmente, estará reaperturando sus centros de servicio técnico en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con el fin de garantizar el servicio de respaldo a todos sus clientes. Siempre manteniendo a nuestros colaboradores, sus familias y nuestros clientes al centro de todas nuestras acciones, nos hemos preparado con medidas extremas de bioseguridad para dar respuesta a esta nueva realidad que debemos afrontar. Durante este tiempo hemos trabajado con todo nuestro equipo para hacer honor a nuestros pilares de confianza y valores de marca que nos han caracterizado por más de medio siglo, que han hecho que miles de hondureños nos permitan entrar a sus hogares con lo mejor en tecnología y el respaldo único. Las medidas de bioseguridad pertinentes a fin de preservar y garantizar
garantizar un ambiente de confianza y seguridad de tal manera que nos visiten con confianza y los hagamos sentir tan seguros como en casa son los siguientes: revisión de identidad, utilización de mascarilla en todo momento de manera obligatoria, desinfección de zapatos al ingresar, toma de temperatura, uso de gel antibacterial, mantener la distancia mínima de 1.5 metros entre cada persona. En Jet Stereo, el plan de apertura se ha trabajado para que nuestros colaboradores, sus familias y nuestros clientes se sientan seguros y con la confianza que tienen en su casa, porque para nosotros el bienestar de ellos está incluido en Jet Stereo. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Es tu turno de reinventar tu negocio vendiendo por WhatsApp y redes sociales con CompraClick. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés. Credomatic. Tenemos que protegernos. El virus no respeta edad, no respeta sexo, no respeta ingresos, no respeta estatus social. Lo que hay que tener todos es sumo cuidado, rigor, disciplina con las recomendaciones. Y uno de los que puede dar fe de que del virus se puede contagiar cualquier persona es el director de Invest, Marco Bográn. Él se ha realizado la prueba PCR y le ha salido positivo y quiere aprovechar el momento para enviar un mensaje a la población. Abogado Marco Bográn, buenas noches. Buenas noches, Renato. Muchas gracias por la participación. Quiero decirles que afortunadamente estoy Mire, tiene muy mal audio. Tiene muy mal audio. Arreglemos el audio primero. Mejoremos el audio, por favor, abogado Marco Bográn. Tiene muy mal audio. Arreglemos el audio para que envíe su mensaje a la población. Lo vamos a intentar una vez más, si no, lo haremos en otro momento. Adelante, abogado. Ahora, Renato. Ahora está bien, ahora está bien. Adelante. Perdón, estaba utilizando un micrófono. Decía pues que en efecto coincido con usted en que este virus no discrimina absolutamente nada y todos debemos unirnos y prepararnos para poder enfrentarlo de la manera más responsable. El hecho que yo había confirmado mi prueba hoy de COVID-19 solo me da más fuerzas para seguir adelante, pero no es la razón por la cual estoy llamando a su programa. Estoy llamando porque en efecto he visto en otros medios, no solo el suyo, sino también otros de Televicentro, que hay una enorme preocupación con respecto a los flujómetros y los manómetros que le permiten a los pacientes obtener oxígeno en el momento en que están con necesidades de alta dependencia. A pesar de que esta mañana recibí mi examen y he tenido que asegurar a toda mi familia con exámenes también, he seguido trabajando desde la casa, como se espera, teletrabajo, para poder garantizar las compras de estos insumos adicionales que hace menos de una semana no eran lo más críticos.
Y por eso quiero enfatizar en este tema para que la población entienda. Todos los gobiernos del mundo estamos enfrentando este nuevo coronavirus con estrategias que vamos cambiando semana a semana. Yo lo he repetido en su programa y no quiero sonar redundante, Renato, no es mi objetivo, pero por ejemplo hace un mes y medio el tema era la lucha de ventiladores entre países y entre estados dentro de Estados Unidos. Hoy esa lucha ya terminó. Hoy la batalla es por los accesorios necesarios para poder tener lo que son los insumos de alta dependencia para poder brindarle el oxígeno en la etapa intermedia a los pacientes. Y ahí estamos hablando de flujómetros, manómetros, y Edgardo en el programa de él hablaba de los cilindros de oxígeno. Pero también nos faltan los accesorios de los 129 respiradores mecánicos que compró Copeco en Estados Unidos a través de ustedes y que reclamaba hace algunos días la ministra de Salud se los compraran con urgencia porque están de lujo. Ok, ahí le aclaro 2 puntos, Renato. No, y tiene toda la razón, claro, es un reclamo legítimo. Uno, no lo compramos nosotros. Para ese momento no estábamos dentro de la emergencia aún. Eso lo compró Copeco. Pero segundo, sí ya colocamos la orden de compra para poder poner todos estos 129 ventiladores en uso operables en los próximos 5 o 6 días. Pero insisto, no los compró Inves. Los compró Copeco en el momento en que estaba iniciando la emergencia y nosotros no habíamos sido todavía... ¿Y los flujómetros y manómetros cuándo llegan? ¿Cuándo los compran? ¿Cuándo los tendremos ya aquí adaptados a esos tanques para que no tengamos los problemas que hubo en el Seguro Social el domingo y en los hospitales públicos, abogado? Claro, los tenemos previstos para las los primeros 5 o 6 días. Tenemos un lote fuerte que nos viene a ayudar para poder darle un soporte a todos los hospitales a nivel nacional. ¿Los primeros 5 días de qué mes? No, de hoy, a partir de hoy. A partir de hoy. O de anteayer que coloqué la orden de compra. ¿Y los hospitales cuándo llegan, abogado? Estamos hablando de una semana para los primeros ventiladores. Obviamente hay un rezago tanto en la fabricación como en el transporte comercial internacional que nos afecta y nos lleva a 15, 20 días. ¿Pero cuándo estarán? ¿Cuándo estarán en el país esos hospitales? A más tardar 20 días la totalidad de los 129. Ahora, ¿a qué nos estamos anticipando para no volver a caer en este problema? Tenemos 740 ventiladores que van a entrar al país como compra de Inves, Honduras, para todos los hospitales del país. Y todos vienen con todos estos accesorios que son necesarios para poder conectarlos a los gases medicinales. Lo que estamos buscando adquirir son los monitores de signos vitales, Renato. Los que le miden cómo está el corazón, cómo está la presión, cómo está el oxígeno en la sangre, y esa parte es la que todavía nos falta. Entonces, estoy haciendo un inventario con la Secretaría de Salud mañana mismo para que me den el reporte de cuánto necesitan y yo procedo a colocar orden de compra. Muy bien, creo que hubo una confusión y no me escuchó muy bien. Le preguntaba por los hospitales, ¿cuándo los tendremos aquí en el país? Muy bien. No, los hospitales tienen entre la primera y segunda semana de julio y se instalan en la segunda semana de julio, y si tenemos el personal capacitado y los médicos listos, pueden empezar a operar a partir de esa segunda semana de julio. ¿Y quién los va a administrar al fin cuando la Cruz Roja rechazó la solicitud de ustedes? ¿Quién los va a administrar? Tenemos más de 14 gestores de salud que han venido trabajando los últimos 10 años en la descentralización de la Secretaría. Por ejemplo, el hospital del sur está, o mejor dicho, de San Lorenzo, tiene un gestor que es independiente y que le ha ido muy bien en todo su desempeño. Tenemos buen desempeño en Leonardo Martínez,
tenemos buen desempeño en Santa Rosa de Copán, al igual que también en Olancho. Entonces, muy bien, estamos confiando en cada uno de ellos para que nos puedan también dar la operación y mantenimiento de esos hospitales. Muchas gracias, abogado Bográn, y no puedo terminar diciéndolo como se lo diría a cualquier hondureño. Espero que supere esta prueba, que supere esta enfermedad del COVID-19 que deja ya muchas víctimas en el mundo, miles de víctimas en el mundo, y en Honduras no es la excepción. Es lo menos que tenemos nosotros, expresar nuestros buenos sentimientos para todos los hondureños que tienen la enfermedad, que se recuperen lo más pronto posible. De nuevo, muchas gracias, abogado Bográn. Continuamos con el Noticiero Líder. Más adelante, presidenta del Consejo Nacional Electoral afirma que no se prestará para hacer la convocatoria a las elecciones primarias si se utiliza el censo electoral actual. Pero antes, en nuestra sección Un día como hoy, la humanidad recuerda el asesinato de Nerón, el último emperador romano, un hombre ambicioso que condujo el destino de los romanos conforme a sus caprichos. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Un día como hoy del año 68 era asesinado Nerón Claudio César Augusto, último emperador romano de la dinastía Julio-Claudia, comúnmente asociado con un mandato tirano y extravagante que persiguió implacablemente a numerosos miembros de la nobleza romana. Durante su gobierno, que ejerció desde el 13 de octubre del año 54 hasta el día de su muerte, Nerón se mostró ambicioso, dirigiendo el destino de los romanos conforme a sus caprichos. Entre algunos de los capítulos más crueles de su vida se menciona el asesinato de su hermanastro británico o el de su propia madre, Agripina, con quien Nerón mantuvo una relación conflictiva y controversial. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Autoridades sanitarias de San Pedro Sula realizaron una nueva inspección al asilo de ancianos Perpetuo Socorro, donde aplicaron pruebas PCR a empleados y personas de la tercera edad que permanecen en el centro, luego de detectarse en mayo un contagio masivo y la muerte de 7 adultos mayores. He realizado ya 4 visitas. El día de ayer se procedió a tomar 40 muestras PCR, ya más o menos 10 para empleados y 30 fueron para los abuelitos. Teníamos positivos hasta el día de ayer 30, esperando que ya en este control se puedan declarar recuperados los abuelos. En los próximos días, tras concluir con las inspecciones y obtener los últimos resultados de las pruebas, la Región Metropolitana de Salud enviará el expediente al Ministerio Público, quien investiga si hubo negligencia en el asilo. Autoridades de la región sanitaria del departamento de Cortés se trasladaron este día al Hospital Móvil de Villanueva, que funciona como centro de triaje para detectar casos de COVID-19. El objetivo de la visita fue ver el funcionamiento y abastecimiento del centro. A casi un mes de entrar en funciones, la clínica estabilizadora o centro de triaje en Villanueva ha detectado más de 300 casos de COVID-19. Asimismo, busca descongestionar los centros de triaje en San Pedro Sula y se ha abastecido de medicamentos para enfermedades crónicas. Inició con un aproximado de 10 a 20 pacientes diarios que se han estado viendo. Hoy en día ya se han logrado más de 50 detectando los casos febriles y los sintomáticos respiratorios que requieran realizar una muestra para poder llegar al diagnóstico de pacientes con COVID-19. Aquí se tienen medicamentos para tratar lo que son los pacientes hipertensos en caso que vengan descompensados, los pacientes diabéticos y sobre todo que ya también se ha abastecido del tratamiento maíz. El municipio de Villanueva ocupaba el segundo lugar en la detección de casos positivos. Hoy es Choloma. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a no bajar la guardia para evitar un brote del virus. La población que está asistiendo a los centros de maquila y a los centros de trabajo, que estén no solo tomando sus medidas de bioseguridad en los centros de trabajo, sino también en los barrios, en sus viviendas, porque la falla que se está teniendo es que están tomando medidas de bioseguridad dentro de los centros de trabajo, pero ya al salir ellos olvidan esas medidas de bioseguridad. Otra de las acciones en Villanueva y municipios aledaños son los equipos de respuesta rápida en barrios y colonias, que no solo evalúan y dan tratamiento, también buscan educar para detectar los casos a tiempo. Meilin Coto, Telenoticias.
Autoridades de la Secretaría de Salud sostuvieron este martes una reunión con la Junta Interventora de los Centros Penales y el Instituto Nacional Penitenciario para abordar de manera integral las actividades de control y seguimiento a los centros de detección respecto a la pandemia por el COVID-19 y mantener un adecuado control y seguimiento de los privados de libertad que resulten afectados por el virus. En la reunión se determinó realizar la aplicación de pruebas masivas para el diagnóstico de COVID-19 a la población privada de libertad y el cumplimiento de la cuarentena y el aislamiento que se está llevando a cabo para evitar la propagación del contagio dentro de los centros penales. Asimismo, aplicar el tratamiento maíz a quienes han resultado positivos de cada centro penitenciario. La Junta Interventora y el Instituto Nacional Penitenciario agradeció el respaldo de la Secretaría de Salud para el manejo de los privados de libertad, tanto en su aislamiento como en el tratamiento y el abordaje oportuno para la detección temprana de casos sospechosos y la realización de pruebas de diagnóstico PCR en tiempo real y el inicio del tratamiento oportuno. Al inicio de esta emisión informativa hablamos sobre la separación del director del Hospital Escuela. Nos referimos al doctor Osmin Tobar. Proceso Digital confirma que el director del Hospital Escuela, Osmin Tobar, fue destituido de su cargo. Precisamente la información la ha confirmado el canciller de la República y coordinador contra las acciones contra la pandemia, Lisandro Rosales. En este momento hacemos las gestiones para tener aquí en el noticiero a Lisandro Rosales. La destitución ocurrió tras una inspección in situ realizada la tarde de este martes por una delegación del Foro Nacional de Convergencia FONAC como veedor social del cumplimiento de las acciones para contener la enfermedad del coronavirus, en la que encontraron un lote de al menos 50 camas vacías que pueden ser utilizadas para atender pacientes con COVID-19 según el reporte técnico. Es la versión de Proceso. En las últimas horas el doctor Tobar había dicho a medios de comunicación que el Hospital Escuela estaba a punto de colapsar debido a la cantidad de pacientes con COVID-19, mismos que incluso habían llenado una carpa instalada en el hospital para atender la emergencia. Los inspectores señalaron que 2 salas del hospital ubicadas en el tercer nivel podían ser utilizadas para atender a los pacientes afectados por la enfermedad. La dirección del Hospital Escuela será asumida por la epidemióloga Roxana Araujo, una experimentada profesional que además de haberse desempeñado como ministra de Salud, también se desempeñó en el mismo cargo del principal centro hospitalario. Nuestra producción ha conversado con la doctora Roxana Araujo y su respuesta es: no puedo darles declaraciones porque no tengo ninguna notificación oficial sobre esta decisión. Hemos también, a través de nuestra producción, conversado con la presidenta del Colegio Médico de Honduras. No se pronuncia, dice, porque tampoco tiene información oficial sobre la separación del doctor Osmin Tobar. Sí, nuestra periodista encargada de la fuente del Hospital Escuela nos dice que mañana se anuncia una jornada de brazos caídos en los empleados de esa institución por la separación de Osmin Tobar. Hemos también tenido acceso a la secretaria de Salud, que nos dijo: en este momento estoy con el presidente de la República, no los puedo atender. Así está la situación, pero según Proceso, Lisandro Rosales, el canciller, les ha confirmado que en efecto Osmin Tobar ha sido destituido de la dirección del Hospital Escuela. Seguimos con la agenda de nuestro noticiero. Cada 9 de junio se conmemora el Día del Policía Hondureño. Este año ha sido marcado por la pandemia del COVID-19. A nivel nacional son varios los agentes afectados por el virus y 3 perdieron la batalla. A pesar de esta difícil situación, desde hace 3 meses permanecen en la primera fila en la emergencia nacional. Trabajando fuertemente, manteniendo las medidas de seguridad establecidas por SINAGER. Sin embargo, es necesario que el 100% de nuestros policías permanezca en las calles para poder mantener el control. Bueno, tenemos alrededor de 72 policías que han dado como positivos a nivel nacional. Tenemos 40 todavía a espera y 10 policías que ya se han recuperado.
Hoy su labor fue reconocida con una ceremonia de ascensos donde más de 286 miembros de la escala básica pasaron a un grado superior y unos 69 fueron condecorados por su labor. En nuestra nota positiva, en el día dedicado a la Policía Nacional, le contamos la historia del polituber Joaquín Díaz, un joven de 24 años, maestro de educación primaria y estudiante de pedagogía, que aspira a ser parte de una nueva generación de policías comprometidos con la ciudadanía y el país. La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. Él es el polituber, promoción 087-2015 del Instituto Técnico Policial en Comayagua. Ejemplo de formación de la nueva generación de policías en quienes los hondureños confían. Luego de servir 2 años en la Dirección de Vialidad y Transporte en San Pedro Sula y el Distrito Central, tiene ahora nuevas responsabilidades en la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional. Con 24 años de edad, Joaquín Díaz es maestro de educación primaria y estudia pedagogía en la UNA. Aspira a ser oficial de policía en el área administrativa. En la calle se sufre, en la calle uno pasa muchas situaciones difíciles y que es muy importante ver algo visual como un video, como una imagen que le pueda levantar los ánimos a uno, y ese es nuestro trabajo como comunicación estratégica, y darle también a conocer a la ciudadanía hondureña que el policía es un ser humano, que el policía es una persona que tiene sentimientos, que tiene ese don de servicio también, que tiene una familia, que también se divierte, que también juega, que también pasa momentos difíciles, que también tenemos problemas. El natalicio del general José Trinidad Cabañas marca el Día del Policía Hondureño, cuerpo de seguridad del Estado renovado tras un riguroso proceso de depuración que, junto a la nueva currícula de formación, hace que los hondureños puedan confiar en ellos y estar de su lado. Y también el liderazgo de la policía es un liderazgo que con el ejemplo evita que sus subalternos tengan el espacio para poder cometer actos que vayan en contra de la ley o en contra del régimen disciplinario. De manera virtual, la Secretaría de Seguridad celebró con ascensos el Día del Policía Hondureño, hoy digno de respeto y admiración y ejemplo de lealtad y honor por el trabajo que a diario realizan en beneficio del pueblo. Hoy, con esta nueva policía y esta nueva filosofía al servicio comunitario, creemos que vamos por buen camino y siempre tenemos que profesionalizarlo. Los directores oficiales de todas las escalas y miembros de la escala básica no quieren ver atrás. Su disposición es servir y proteger, como dice su eslogan, y no están solos. En la sociedad civil lo que queremos tener de nuestra policía es un agente policial profesional, educado y sobre todo listo para proteger y listos para servir. La Policía Nacional ha demostrado que los hondureños pueden confiar en ella. Hoy son muy pocos quienes los adversan. La noticia positiva fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. Que le den Vitaflenaco. Y la ley. Este día la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, dijo en el programa Frente a Frente que es inaceptable convocar a elecciones primarias con un censo electoral parcial, porque eso abre una ruta para un nuevo fraude electoral en el país. Ese censo lo rechazo públicamente y, como lo digo aquí, debe declararse inaceptable. Convocar con ese censo es abrir la ruta para un fraude electoral. Y eso no tiene retorno, porque una vez que usted plantea a la ciudadanía, que convoca a la ciudadanía al proceso electoral primario, que está encima, 6 meses después, ya no tiene retorno. Ya no tiene retorno. El proceso de enrolamiento, ¿qué sentido tiene que se enrole la gente? ¿Quién va a ir de voluntario para enrolarse esperando que la nueva tarjeta de identidad se le empiece a entregar en el mes de diciembre? Porque la licitación primera fracasó, no sé qué problemas tuvo, hay que preguntar.
Moncada añadió que después de estudiar detenidamente la planificación del Registro Nacional Electoral para emitir una nueva tarjeta de identidad y depurar el nuevo Censo Nacional Electoral, se identificó que realizar el llamado para un nuevo proceso electoral en esas condiciones es inconstitucional y hasta ilegal porque el censo solo abarca a 1.600.000 personas. Que es una propuesta en donde, estudiada al detalle, teniendo ya unos días, un par de meses para la convocatoria y debiendo nosotros contar con ese nuevo censo y esa nueva identidad, nos dice, bueno, es que para el mes de agosto de la convocatoria, si iniciamos el proceso de enrolamiento el 1 de julio, vamos a tener 1.600.000 enrolados. Pero el Consejo no puede hacer una convocatoria con un pedazo de censo, con un censo parcial, no con un censo, o sea, es con un censo parcial, porque es violatorio de la Constitución y es violatorio de la ley. La Constitución ya define las cualidades y las condiciones del Censo Nacional Electoral. Ese censo es público, es permanente y es inalterable. En respuesta a la denuncia de Moncada, el presidente de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán, señaló que el Censo Nacional Electoral es permanente. Hoy por hoy, en el marco legal, y lo podemos ver, el Censo Nacional Electoral es permanente y ya está entregado al Consejo Nacional Electoral. Y es el censo que una gran parte de la población no confía y que por eso hemos nosotros empeñado en hacer este trabajo para volver a hacerlo y darle toda la confianza. Y que se desconfíe no da credibilidad. Mire, es cierto, en ese censo muchas personas han migrado, en ese censo hay un subregistro de defunciones y tenemos la obligación de fortalecer nuestros procesos democráticos, y esto lo ha hablado todas las fuerzas políticas, y la necesidad de tener un nuevo registro nacional de las personas que establezca una nueva base de datos que sea la fuente de un nuevo censo nacional electoral. Por su parte, la titular del CNE afirmó que el documento con todas esas observaciones ya fue enviado al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. La denuncia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral de no avalar un llamado a elecciones primarias con el mismo censo y cédula de identidad tiene otro trasfondo, aseguran líderes políticos al advertir la intención de querer postergar las elecciones internas, pues ya el Consejo Nacional Electoral sabía desde enero de este año que no se emitiría una nueva identidad porque se declaró nula la licitación y ello atrasaba el cronograma. Estoy preocupado por las declaraciones de la dirigencia del LIBRE. Para el presidente del Comité Técnico para Reformas Electorales, Arístides Mejía, detrás de la denuncia hecha esta mañana por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, existe la intención de postergar las elecciones primarias de marzo del 2021. Es cierto que tenemos problemas para celebrar los próximos comicios, pero tenemos soluciones también. Yo creo que anticiparse a sugerir la postergación de las elecciones por los problemas de registro nacional y la nueva identidad, o excluir el análisis de la segunda vuelta, es grave para una democracia tan frágil como la que tenemos. Ahora no se comprende cómo LIBRE, teniendo a un representante en el Registro Nacional de las Personas y otro en el Consejo Nacional Electoral, reacciona sorprendido como que no sabía de los atrasos, dice el presidente del Partido Liberal. No hay que caer en su juego de querer trastocar el calendario electoral, cuestiona. Me sorprende que a estas fechas, teniendo el Registro Nacional de las Personas, un representante de LIBRE, por parte del Registro Nacional y en el Consejo Nacional Electoral, lo vean como algo nuevo o que no se sabía. Yo creo que entrar en el juego de trastocar el calendario electoral para posponer las elecciones primarias, porque el objetivo principal es las elecciones generales, es un juego muy peligroso. Por su parte, en el Pino Socialdemócrata son del criterio que es válida la preocupación de la titular del CNE, pues no se puede permitir ir a un nuevo proceso electoral con el mismo censo nacional. En ese sentido,
ese censo necesita ser depurado, completamente de acuerdo, pero necesita una depuración que sea técnica, no política. Y la propuesta del PINU va encaminado en ese término, como también se ha propuesto para que a nivel del Congreso Nacional tomen la determinación de una reforma constitucional que habilite el establecer un censo pasivo. Y esa es la intención de los dos organismos electorales, cumplirle a la población y entregar un nuevo censo nacional electoral y una nueva tarjeta de identidad, afirma el interventor de Libre, Oscar Rivera. Para nosotros es muy importante hacer hincapié que lo que tiene que ver con el nuevo censo pasa por una decisión y una voluntad institucional del registro y del Consejo Nacional Electoral para que para las elecciones primarias 2021 tengamos la posibilidad de contar con este documento. Recuerden que se necesita todavía una modificación por medio de un artículo transitorio, por medio de una ley transitoria que faculte al registro a poder mandar el nuevo censo al Consejo Nacional Electoral. Todos los entrevistados coinciden en que existen soluciones a esta problemática y estas pasan porque cada organismo electoral haga lo propio para solventarlo. A estas alturas del partido es sumamente preocupante que existan dudas en relación a que exista la posibilidad de que se anulen las elecciones primarias en el país, pero es mucho más preocupante a que sean las autoridades responsables de llevar a cabo este proceso las que generen estas dudas. Esto realmente le haría aún más daño a la democracia de Honduras, se asegura. Raquel Lazo, Telenoticias. Minutos después de la denuncia de Moncada, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, utilizó su cuenta de Twitter para decir: presidenta del Consejo Nacional Electoral, abogada Rixi Moncada, denuncia que cierne sobre Honduras trampa electoral. El Partido Libre acompaña esta grave denuncia y no acepta que se convoque a elecciones con el censo podrido de la corrupción 2017. Hay soluciones, dice Mel en su Twitter. Bueno, soluciones son las que queremos ver los hondureños. No puede ser que estemos de tragedia en tragedia, de problema en problema, alejando la inversión nacional, alejando la inversión extranjera, multiplicando la pobreza y muriéndonos de hambre. No puede ser que salgamos de esta pandemia para entrar a la pandemia político-electoral de Honduras. Si hay soluciones a esta problemática planteada por Rixi Moncada, pues a buscarlas de inmediato hondureños, y especialmente esta dirigencia política. Entregan insumos y pronostican abundante producción de granos debido al copioso invierno de este 2020. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. El Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras hizo entrega en las instalaciones de la Asociación Regional de Servicios Agropecuarios de Oriente en la ciudad de Danlí, El Paraíso, de activos productivos para siembra de primera de maíz para 234 hectáreas, la cual está integrada por 234 productores, también en coordinación con EFI Solutions y el Instituto de Conservación Forestal. Se entregaron 7,000 plántulas de cardamomo a la cooperativa Frontera de Oriente en Trojes y 3,000 plántulas a la cooperativa Villa Santa. Las continuas lluvias y el anuncio de un copioso invierno han hecho renacer las expectativas de los productores agrícolas hondureños, especialmente el sector de granos, que el año pasado se vio afectado por la sequía. Creen que de mantenerse el invierno, la producción de maíz, arroz y frijoles será excelente. El invierno va bueno, ya tenemos 3 semanas de siembra, nos quedan aún 2 semanas más de siembra y esperemos de que la producción nacional podamos tener un buen repunte, porque eso nos promete a nosotros tener una buena producción con un buen invierno, y esperamos de que este impasse que tenemos de poco acceso a financiamiento lo podamos liquidar en las próximas 2 semanas venideras. Las precipitaciones han cambiado el estado de ánimo de los productores, quienes comenzaron a sembrar con la esperanza de no ser azotados nuevamente por el clima. Agricultura estima una producción de 10 a 12 millones de quintales. Y esto es de un gran apoyo para el sector productivo en el tema de productividad. Recordemos que venimos del año 2019 de una pérdida de alrededor de 7 millones de quintales de maíz perdidos totalmente, y este año esperamos obtener 10 millones de quintales a 12 millones de quintales de producción. En el tema de frijol igual, con el bono de solidaridad productiva esperamos rendimientos de 1.3 millones de quintales, cuando el per cápita o la demanda nacional anda alrededor de 2.3, 2.4 millones.
También se estima un incremento en la producción de leche porque en esta temporada abunda el alimento y agua para los semovientes, lo que se va a reflejar de forma positiva en relación al precio en los productos lácteos y carne. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEN, informó hoy que a partir de este martes 9 de junio se habilitaron sus oficinas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Choluteca y Juticalpa como parte del proceso de reapertura inteligente de la economía bajo estrictas medidas de bioseguridad. En tal sentido, se informa a los afiliados activos interesados en presentar sus solicitudes de préstamos que deben abocarse a la Oficina de Recursos Humanos de su institución a programar su cita para el trámite correspondiente. Con la reapertura de la economía, el sector financiero anunció que dispone de recursos para satisfacer las demandas de créditos y algunos ya iniciaron gestiones en aras de dinamizar y levantar sus negocios. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. ¡Qué súper es ahorrar en Ficosa! Recuerda que puedes abrir una nueva cuenta desde donde estés con nuestros canales digitales y podrás ganar en los sorteos mensuales. Ahorra en Ficosa. El Sistema Bancario Nacional cuenta con suficientes recursos para hacerle frente a la demanda de créditos que soliciten los empresarios para reiniciar sus labores. Ya existen solicitudes de préstamo de parte de los inversionistas que se adelantaron a la apertura de la economía y esperan que estas peticiones se incrementen. Ahorita que se está reabriendo, probablemente va a empezar o se va a acelerar la solicitud de préstamos y el flujo del dinero para inversión y reinversión. Los banqueros explicaron que durante la pandemia aumentaron los ahorros en el sistema financiero nacional, pero también se registró un aceptable crecimiento de las solicitudes de crédito. Los depósitos han crecido casi en un 14%, casi 15%, y las solicitudes de crédito en el último trimestre han andado por un 7.58%. Eso quiere decir que la banca está respondiendo en unas condiciones especiales de la economía global. Los dueños de negocios que no han tramitado préstamos en los bancos y urgen de capital para comprar la materia prima y así echar a andar su emprendimiento, harán uso de sus tarjetas de crédito, con la expectativa de vender y poder pagar la deuda en el plazo establecido para que no se les disparen los intereses. En mi caso sería con tarjeta de crédito, sacar un extrafinanciamiento para poder trabajar. Los intereses son más altos, pero es lo más rápido. Exactamente, usar el crédito de los 30 días que nos da la tarjeta. Los empresarios señalan que están conscientes que la economía no se va a reactivar de inmediato, tampoco se recuperará el tiempo y dinero perdido, pero es necesario hacer un esfuerzo extra para no perder el negocio, que es su patrimonio y empleo. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. ¡Qué súper es ahorrar en Ficosa! Recuerda que puedes abrir una nueva cuenta desde donde estés con nuestros canales digitales y podrás ganar en los sorteos mensuales. Ahorra en Ficosa. Debido a la apertura de la economía, se reporta un incremento de 150 megavatios en el consumo de energía. Así lo explicó Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica. Debido a que varios comercios e industrias retomaron sus operaciones, se incrementó en aproximadamente 150 megavatios el consumo y existió la necesidad de importar energía del mercado eléctrico regional de aproximadamente 100 megavatios. A pesar de haber importado energía y haber utilizado toda la disponibilidad del Parque Nacional, se dieron unos pequeños racionamientos de aproximadamente 60 megavatios, según reportó el operador del sistema. Los empresarios se muestran satisfechos con la primera evaluación que se realizó con la apertura de la economía. José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, aseguró que los negocios autorizados cumplieron con las medidas y el protocolo establecido, sin descartar que siempre hay algunos que desacatan las órdenes emanadas, pero son la minoría. Creo que, como te digo, es positivo, ¿no? Visité varios lugares, el respeto
a las normas de bioseguridad, de esa preocupación por el usuario, en su mayoría se estaba llevando a cabo. Hay lugares y zonas que creemos que tenemos que hacer todavía mucho énfasis. La apertura se registró solamente en algunos sectores porque no todos están preparados con las medidas de bioseguridad y hacerle frente a la pandemia. Aún falta el sector turismo, transporte, cines, centros comerciales, entre otros. Hola, ¿qué tal? Feliz noche. Estamos tras la pista de unas ondas tropicales, 2 en total que se están moviendo sobre el norte de Sudamérica, una y la otra que está llegando a los planos caribeños de Honduras y Nicaragua. Estos fenómenos están dejando ya este día acumulación de humedad sobre Costa Rica, sobre Panamá. Ahí tenemos las concentraciones de humedad y la lluvia, mientras en regiones del territorio nacional se están precipitando, pero de una forma más aislada. Hay un anticiclón en la parte alta, que aquí lo vemos bien ilustrado, que está dejándonos temperaturas elevadas y hace también que el radio de acción de la onda sea más corto. Entonces las lluvias se concentran más hacia el sur de nuestro territorio y observamos la zona intertropical que se encuentra un poco replegada. Mientras para esta jornada de miércoles la humedad llega del este acompañando esa onda tropical y pues hacia horas de la tarde principalmente se sentirán las lluvias en el occidente del país, un poco de moderadas a fuertes, en zonas del sur y algunos departamentos beneficiados como el departamento de Lloro, posiblemente en Atlántida, mientras Colón, Olancho y el departamento de Gracias a Dios sin ninguna posibilidad. Seguimos emitiendo alertas porque para este miércoles vuelve a intensificarse el oleaje. Ya ha estado bastante intenso, pero recibe un refuerzo y será aún más intenso para esta próxima jornada, mientras en el litoral caribe la condición será más estable. Las temperaturas para esta próxima 24 horas se mantendrán elevadas, todas arriba de 31 grados Celsius en el territorio hondureño. Y cierro con esto. Un encuentro fortuito se ha dado entre la nave que estudiará el Sol, que está atravesando hoy la cola del cometa Atlas, los escombros, y recoge un poquito de polvo para estudiarlo. Esta nave está acercando como nunca lo ha hecho una nave al Sol para estudiarlo un poco más y tener más detalles de nuestro astro que nos ilumina todos los días. Feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Juan Orlando Hernández recibió este martes un detalle al día de la situación de cómo están las salas de los hospitales destinados para pacientes con COVID-19. En la información proporcionada se descartó el colapso de la red sanitaria del país, pues la capacidad está en un 57.5% de ocupación. Hernández recordó que hace unos meses algunos expertos vaticinaban que para junio habría en Honduras cerca de 250,000 contagiados, pero gracias al esfuerzo de miles de personas en la primera línea de batalla contra el COVID-19, a las medidas tomadas por el gobierno y a la disciplina de la población, eso no ha sido así. Sin embargo, el mandatario pidió no bajar los brazos, pues la situación puede cambiar de la noche a la mañana. Que lo que hemos logrado hasta ahora no lo echemos por la borda, descuidándonos, relajándonos. No nos podemos relajar hasta el momento en que aparezca la vacuna y estemos vacunados. Por lo tanto, la gerencia de esta pandemia requiere de su compromiso, de su disciplina. Y también hemos aprendido de ver todo lo que ha ocurrido en diferentes países del mundo, que la situación puede cambiar de la noche a la mañana. Durante la presentación del informe, Hernández recordó que la reapertura diseñada por la mesa multisectorial es lenta, prudente, paulatina por regiones y que está siendo monitoreada día a día con la supervisión de expertos epidemiólogos que decidirán el siguiente paso a dar. Además, agradeció a los directores de todos los hospitales por el manejo que han hecho de la pandemia. La apertura que se ha planteado de parte de la mesa multisectorial es una apertura prudente, es una apertura paulatina por partes y eso requiere de un monitoreo diario. En ese sentido, tenemos que seguirlo haciendo diariamente, siguiendo el criterio de los médicos, de los epidemiólogos, de los especialistas. El comisionado especial para el manejo de la pandemia, el canciller Lisandro Rosales, participó en la presentación del informe junto al viceministro de Salud, Roberto Cosenza, y Bessie Alvarado, directora médica del Seguro Social. Al mediodía de hoy teníamos en el sistema de salud pública del país 88 personas hospitalizadas,
y esto de las 848 camas que tenemos a nivel nacional, que lo que representa es un 57.55% de ocupación en todos los hospitales del país. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. El proceso electoral abre nueva polémica entre la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que afirma no avalará comicios con mismo censo y vieja identidad, pero hay quienes advierten que esa amenaza obedece a una estrategia para suspender las elecciones internas y primarias el otro año. Así ve la Unidad de Vigilancia de Salud la situación de los hospitales. Ya los hospitales importantes del país se encuentran rebasada su capacidad de atención hospitalaria, y esto puede llegar al resto de los departamentos si no acatamos las medidas. En las afueras del Seguro Social, la emergencia luce abarrotada de personas que esperan realizarse la prueba del coronavirus, mientras al interior los pacientes son ingresados bajo estrictas medidas de bioseguridad sanitaria en un centro que empieza a desbordar su capacidad asistencial. Cerramos la emisión estelar, pero antes le invitamos que se quede porque hoy se va a repetir la final del Señor de los Cielos y también el último capítulo. Sí. Y también recordarle a usted cuando llegue a casa desinfectar sus objetos personales, el celular, las llaves, la billetera, la cartera. Es importante. Si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. Así es. Secretaría de Salud presenta mapa del avance del coronavirus a nivel nacional y avisora mayor ascenso en la curva de contagios, al tiempo que destaca que más de 500 trabajadores de la salud han sido afectados por la pandemia. Salud también advierte que se ha entrado a la fase 5 de la pandemia, en donde el sector más visible será el desborde de los hospitales en el país. Instituto de Acceso a la Información Pública pide al gobierno respetar datos personales confidenciales y no usar la pandemia como pretexto para indagar en la vida de los ciudadanos. Secretaría de Agricultura augura cosecha de maíz, frijoles y arroz gracias al invierno. Autoridades confirman 485 nuevos pacientes positivos por COVID-19, sumando 6.935 y 271 fallecidos.